La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Les doy la bienvenida a esta reflexión Descubrir. Usted puede sintonizar este programa a través de Suyapa TV de lunes a viernes a las 9 de la noche y a las 6 de la mañana. Y por Suyapa, la radio, por Radio Suyapa, también a la 1 de la tarde. Ahí puede sintonizar usted y recibir esta palabra. También a través del canal de YouTube de Suyapa TV están subiendo estas reflexiones que son de bendición, espero yo, para todos ustedes. Hoy vuelvo a centrarme en el tema familia, pero hoy voy a hablar de educar a los hijos desde una perspectiva de triunfo, de éxito. Y aquí soy realista yo. Nuestros hijos pueden triunfar o pueden fracasar en alguna situación. Pero lo peor es llegar a considerar a un hijo, a una hija, como un fracasado, una fracasada. Porque dejó los estudios, porque se casó muy joven, porque es mamá a los 18 años. O sea, ¿qué quiero dar a entender con educar hijos triunfadores? Es que debemos de potencializar las habilidades, el conocimiento de nuestros hijos, prepararlos para volar. Pongo el ejemplo de un ave, el águila. El águila, cuando están los aguiluchos ahí en el nido, el águila sale a volar, a cazar, y luego llega y le da de comer a los aguiluchos, ahí le da de comer. Pero llega un momento en que esta águila, ya cuando los aguiluchos empiezan a saltar y a revolotear, lo que hace el águila es agarra al aguilucho, o a la aguilita, como usted le quiera llamar, se va volando con él o con ella y lo suelta. Y ahí el aguilita tiene que empezar a o abre las alas para volar o se mata. Hablar de educar hijos con mentalidad de triunfadores implica enseñarles a volar, implica que descubran sus capacidades, sus habilidades. Mire, un texto lindísimo que me gusta mucho es el Evangelio de San Lucas, capítulo 2. El propio Jesucristo, que tiene a su madre llamada María y a su padre terrenal llamado José, la Virgen María y San José. Capítulo 2 de Lucas, versículos 51 y 52. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Me llama siempre la atención esta frase. Jesús crecía, Jesús seguía creciendo. Los hijos no dejan de crecer, los hijos no dejan de vivir la vida se vive por etapas, siempre lo digo. Por lo tanto, nuestro trabajo, nuestra misión es preparar a los hijos para la vida. Pero la clave es el tipo de mentalidad que desarrollen. Por eso San Pablo va a hablar en la carta a los Efesios de renovarnos en lo más profundo de la mente por la acción del Espíritu Santo. Cuando digo renovar lo más profundo de la mente por la acción del Espíritu Santo, es educar a nuestros hijos en algo que es fundamental, que aprendan a creer no solamente en Dios, aprendan a creer en ellos mismos, en ellas mismas, que aprendan a valorarse, que aprendan a amarse, que aprendan a entender que Dios les ha dado potencialidades grandes, lindísimas, que ellos están llamados a descubrirlas y a desarrollarlas. Eso es parte de la educación que nosotros les tenemos que dar a nuestros hijos, que aprendan a creer en sí mismos, que aprendan a darse cuenta, a reconocer que no solo son defectos, que están llenos de virtudes. El dilema más grande es cuando papá y mamá nos focalizamos solo en los errores, solo en los defectos de los hijos. Ahí no estás educando a los hijos con mentalidad de triunfador. Ahí no estás educando a los hijos con esa mentalidad capaz de afrontar la vida con decisión. Le estás proponiendo un camino de mediocridad, de inseguridad. Y máxime, si tú utilizas el insulto, si utilizas palabras groseras,
dirigiéndote a tu hijo, a tu hija. Todo eso hiere, todo eso maltrata el autoestima. Por lo tanto, cuando yo planteo esto de educar hijos con mentalidad de triunfadores, no me engaño de hacerle ver que el triunfo, el éxito, la realización es fácil. No, soy padre de familia, tengo 4 hermosas bendiciones que son nuestros 4 hijos. Y ver la historia de cada uno de nuestros hijos y ver lo que cada uno de mis hijos me ha enseñado a mí me ha educado mucho. Me ha educado mucho. A cada uno de ellos admiro sus potencialidades. Y por eso es hermoso ver cómo nosotros necesitamos educar a nuestros hijos a que desarrollen algo fundamental, desarrollen un espíritu competitivo. ¿Qué quiero decir con desarrollar un espíritu competitivo? Que aprendan a no ver al otro como una competencia, a no ver al otro como un rival, que aprendan a verse a sí mismos, que ese espíritu competitivo les lleve a sí mismos a ser mejores, a someterse, a vivir en una verdadera comunión consigo mismo, a que aprendan a valorarse, a que aprendan a amarse, a que aprendan a respetarse, a que aprendan a que establezcan sus propios criterios. Por eso es importante, por ejemplo, en el proceso de ir educando a los hijos a tomar decisiones, que tú lo lleves a comprar. Si le vas a comprar una camisa, una blusa, lo que sea, llévale y que tu hijo o tu hija escoja. Y tú le preguntes, cuando esté escogiendo la ropa, a ver, ¿qué criterios tienes tú para escoger esta camisa, esta blusa, estos tenis, estos zapatos? A ver, dímelo, ¿cuáles son los criterios de selección que tú tienes para escoger esto? Entonces, ¿qué le estás haciendo ahí? Le estás ayudando a que tenga criterio propio, no porque, es que fulanito anda los tenis, sí, fulanito, pero a ti te van a quedar diferente porque tú eres una persona diferente al fulanito. Entonces, es desarrollar ese espíritu, que aprendan a tener ese espíritu competitivo consigo mismo, no con los demás, sino que aprendan a competir consigo mismo, que se den cuenta que así como tienen virtudes, cualidades, también tienen defectos, que no son personas perfectas, Esa mentalidad de hijos triunfadores, que aprendan a verse a sí mismos en el sentido de una realidad humana. Esto puedo, esto no puedo. Esto conozco, esto no conozco. Esa realidad, eso es fomentar la virtud de la humildad. Otro aspecto es enseñarle a nuestros hijos en ese sentido de mentalidad triunfadora de que la vida se planifica. La vida debemos de planificarla. Mira, a veces surgen accidentes. Trato matrimonios muy jóvenes. Imagínate tú un matrimonio de ella tiene 18, él tiene 20. ¿Y por qué se unieron? Porque salió embarazada. Y nos obligaron, me decía el muchacho, la familia de ella me dijo que tenía que casarme. Y me casé. Y aún hasta por la iglesia. Y yo le decía, ¿sabes tú que tu matrimonio puede ser anulado? ¿Y sabes por qué puede ser anulado? Porque tú te casaste obligado por la familia. Aunque quizás le mentiste al sacerdote cuando te entrevistó. Entonces, esos accidentes, le llamo accidente a eso de que tu hijo va en 8º grado repitiendo 2 veces 8º grado, que no le gusta hacer tareas, que es indisciplinado, indisciplinada, que si le encontraste marihuana, que te ha llegado borracha a la casa. Entonces, todas esas situaciones que se viven comúnmente en la adolescencia impactan emocionalmente. Entonces tú te adentras a pensamientos derrotistas de que, ay caray, ¿qué será el futuro de este muchacho? ¿Qué irá a hacer? Y empiezas tú a llenarte de angustia porque estás viendo que el presente te da como un parámetro de un futuro negativo. Pero no puedes bajar la guardia. Tienes que promover estímulo. Tienes que
que hacerle ver a tu hijo o a tu hija que aunque para ti se está equivocando, tú sigues creyendo en él, en ella, que le apoyas, que aquí está papá, que aquí estamos mamá, mamá y papá, aquí estamos para apoyarte. Porque lo peor que le puede pasar a un hijo o a una hija es sentirse o ser abandonado por sus padres. Y cuando digo ser abandonado por sus padres, es como que los padres asumen que ya no existe ese hijo, esa hija. Eso sí es doloroso también. Entonces, hay que platicar con los hijos, hay que trabajar con los hijos desde una corta edad, planificar la vida, planificar el tiempo. Estás en escuela, estás en el colegio, estás en una universidad. ¿Cómo administras el tiempo? ¿Cómo? Ese es un trabajo de papá y mamá. El problema es que papá y mamá tenemos un concepto muy raro. Es que como ya salió, pasó sexto grado, ahora va a séptimo, que es otro nivel, entonces asumimos que ya está grande. Y como ya está grande, pues que afronte la vida. No, apenas tiene que 11, 12 años. Es una persona en preadolescencia. Entonces es ahí donde necesita de nuestro apoyo, de nuestro consejo, de sentir que nosotros, que él sienta o ella sienta que caminamos juntos, que nos interesamos, que le amamos, que le respetamos, que le valoramos. Entonces, educar en este sentido a los hijos de que la vida hay que planificarla, hay que hablar de metas alcanzables, de metas realizables, hay que hablar de objetivos específicos, tenemos que hablar de la cultura del ahorro, eso entra dentro de la planificación, la cultura del ahorro. Es increíble, mire, cuando uno va educando a una persona en ese sentido, es maravilloso. Voy a poner el ejemplo de un jovencito que conozco muy bien, de un jovencito que quiso comprarse una consola de videojuegos. Y este jovencito, que si no mal recuerdo estaba en séptimo, octavo, por ahí no recuerdo, y él empezó a ahorrar, porque la aspiración de este jovencito era que a determinado, creo que era para diciembre, era comprarse de su dinero, él, sin pedirle a su familia, a su papá, a su mamá, a nadie, él quería comprarse eso. Y empezó a ahorrar. Y tenía que sacrificarse. Y como le daban dinero para que comprara algo en la escuela, en el colegio, él se preparaba un sándwich, él llevaba a ver qué miraba que había en la cocina para llevar a comer. Y él estuvo un buen tiempo, no sé cuántos meses este joven estuvo así. Y logró obtener la cantidad. Fue y compró. Una satisfacción grande de ese jovencito. Haberse comprado su primera consola de videojuegos con su dinero. Y compró unos juegos y otras cosas. Ese es el sentido de desarrollar esa mentalidad de triunfador, de que en la vida sí te puedes realizar, pero que implica esfuerzo, implica sacrificio, implica tener un nivel de conciencia, que no todo te va a caer del cielo, que no todo te lo van a dar tus padres. Eso hay que hablarlo con los hijos. Eso hay que hablarlo con los hijos. Es como cuando tu hijo te dice, mamá, papá, fíjese que yo quiero un par de tenis. Y tú le dices, hijo, pero esos tenis que tienes están buenos. Si tienen menos de 6 meses. Ah, pero es que hay unos tenis bien bonitos. Ok. ¿Cuánto vas a aportar tú? ¿Cómo así? Sí, es muy fácil pedir. Pero ¿cuánto vas a aportar tú? Ok, hagamos un trato. Tú pones el 75% y yo el 25%. Le dice papá. ¿Qué estamos haciendo ahí? Esfuérzate, sacrifícate, prívate. ¿Quieres alcanzar esto? ¿Quieres tener un buen celular? ¿Quieres tener un buen par de zapatos? ¿Quieres tener esta chumpa o esta chamarra de X marca? Ok, yo te propongo, y siempre propóngale al hijo que se haga un mayor sacrificio que el suyo. Yo siempre digo, trabaja tú con el hijo, que tu hijo aporta el 75%, el 80%, el resto lo aportan ustedes. Pero ustedes definen cuándo. Entonces, el sentido es que hacerle ver a los hijos que estamos llamados a lograr el éxito. Por supuesto que sí, pero para lograr el éxito tenemos también que aprender a afrontar algo que a los hijos hay que educarlos también. Y aquí, papá, tenemos que involucrarnos. Momentos de fracaso.
Momentos de fracaso. Cuando ves a tu hijo, a tu hija derrumbado, derrumbada. Cuando no deja de llorar. Cuando lo ves frustrado. Cuando le ves cargado emocionalmente. Ahí tenemos que estar. Ahí tenemos que estar. Dando una palabra de aliento. Orando. Suplicando al Señor que muestre su misericordia. Peor sería que un papá o una mamá le dijera a su hijo o a su hija, ya ves, yo te lo dije, eso te pasa por perezoso, es que no servís para nada, es que saliste igual a tu tata, como dicen algunas mujeres divorciadas frustradas. No, no. Ese tipo de frases, ese tipo de palabras no promueven estímulo positivo. Entonces es, hijo, a ver, de lo que estás viviendo, a ver, hija, siéntate acá. De lo que estás viviendo, de esta situación negativa que estás viviendo. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué estás aprendiendo? A ver, te quiero escuchar. ¿Qué estás aprendiendo de esta experiencia? De esto. ¿Qué de positivo puedes sacar de este momento que te hace llorar? De este momento que te veo frustrado, frustrada. De este momento que estás derrumbado, derrumbada. ¿Qué? Había un joven en 10º año en el colegio donde el Señor, digo yo que el Señor me mandó a servir ahí, Instituto Hogar Nazaret, instituto y escuela, instituto, como usted le quiera llamar, de la parroquia San José Obrero, aquí en Arquidiócesis de Tegucigalpa. Voy todos los miércoles. Estoy agradecido con Dios, con los sacerdotes que me han permitido estar sirviendo ahí. Y platicaba con un joven de... yo creo que ya se graduó, y yo les hacía una pregunta, ¿no? A todos los jovencitos ahí. ¿Qué han aprendido ustedes del fracaso? Escuchen bien la pregunta que le hacía. ¿Qué han aprendido ustedes del fracaso, de esas experiencias de fracaso que han tenido? Y un joven levantó la mano y me dijo, bueno, yo he aprendido algo, que hasta 9º yo era un alumno totalmente regular, o sea, más iba a recuperación, sacaba malas notas, no presentaba. Pero cuando pasé 9º, yo hice un replanteamiento de vida, me dijo él. Y yo tomé la decisión de ser mejor alumno. Presento mis trabajos, presento mis acumulativos, estudio todos los días, me intereso por leer un poquito más, he bajado el estar más, el jugar videojuegos, he bajado la intensidad, salgo a hacer ejercicio. O sea, este joven hizo un replanteamiento de vida. Yo soy testigo de ese replanteamiento de vida de este joven. Entonces, a nosotros los padres nos toca hacerle ver a nuestros hijos que las adversidades, en las adversidades o de las adversidades, tenemos que aprender a sacar cosas positivas. Tenemos que aprender, Y por eso es importante llevar a nuestros hijos a que reconozcan y a explotar, por ejemplo, sus habilidades. Reconocer qué habilidades tienen. Sentarnos, por eso es importante la apertura dialogal. Porque en este campo de educar a los hijos con mentalidad triunfadora es hacerle ver que no tenemos que hacernos amigos del conformismo, ni del derrotarnos fácilmente, ni del vencernos fácilmente. No. Hay que tener esa inquietud y promover ese sentido. ¿Por qué? Porque el triunfo se alimenta del triunfo, el éxito se alimenta del éxito, el fracaso se alimenta del fracaso. Si tú te quedas viendo el fracaso y solo hablas del fracaso y solo hablas de lo negativo, enterraste a tu hijo, enterraste a tu hija en su autoestima, por ejemplo, que no sirve para nada, saliste igual a tu papá, es que no sé qué te pasa, si aquí lo tienes todo, pero lo que quizás no tiene ese hijo es que no se siente amado, no se siente amada por papá o mamá, le tratan de una manera horrible. ¿Cómo va a desarrollar una actitud de triunfar en la vida si en casa le dicen que es una basura, si en casa le tratan mal, si no le dan un abrazo, si no le dicen que te amo, si lo tratan de manera despectiva? Entonces, hay una tendencia del ser humano, y cuando digo el ser humano, tenemos que incluirnos nosotros los adultos, una tendencia a vivir bajo una ley. La ley del menor esfuerzo. Entre menos esfuerzo hago, mejor.
Jóvenes que dicen, ay, ¿y quién inventó las matemáticas? ¿Y esta clase para qué me va a servir en mi carrera? Jóvenes universitarios. Vivir bajo la ley del menor esfuerzo. Quiero salir a la mayor brevedad de terminar mi carrera. La ley del menor esfuerzo. Mejor busco esta carrera que solamente dura un técnico universitario, que solamente dura 2 años, pero yo siento que también podría estudiar medicina, pero es que es mucho tiempo medicina. Es que es muy larga esa carrera, ¿no? Yo quiero algo rápido que me genere dinero. Narcotráfico, delincuente, corrupto. Entonces, vivir bajo la ley del menor esfuerzo nos trae ese riesgo del fracaso, del acostumbrarnos a la maña, a la mentira. ¿De qué te sirve a ti que tu hijo saque excelentes calificaciones si no estás consciente qué hace tu hijo para sacar esas buenas calificaciones? ¿De qué te servirá? ¿De qué se servirá que tu hijo sea excelencia académica si lo que hace es pagar para que le hagan sus trabajos? ¿Tú crees que eso es lógico, razonable? Para algunos padres es, ay, que mi hijo es inteligente, mi hijo se la sabe todas. No, no tiene inteligencia moral. Por lo tanto, nuestro trabajo en relación a estos hijos con mentalidad triunfador es promover las habilidades, promover los valores, las virtudes en nuestros hijos, promover la fe, que aprendan a autodescubrirse, que aprendan a tener un autoconcepto bien claro, que aprendan a autoconocerse. Son elementos fundamentales. Hay que educar en el esfuerzo a nuestros hijos, en la constancia, en la perseverancia. No es que, ay, es que no le entiendo a esto y ya cierra el cuaderno y lo tira. No, ahí tienes que estar tú. Ven para acá. No. Vamos a buscar quién te da tutorías, pero de esto que sales. Que terminas. Y ahí está papá, ahí está mamá haciéndole ver esto. Y eso es formidable, porque va a llegar un momento en que tu hijo o tu hija va a haber atravesado esa etapa ya quedó atrás y ahora le ves estudiante universitario y ahora le ves graduado y ahora le ves que ya terminó y que va por una maestría, va por un posgrado, va por un doctorado. Entonces, ¿te das cuenta? Todo esto tiene raíces de papá y mamá involucrados en esto. Espero que lo que he compartido hoy les sirva de instrumento, de herramienta para promover una mentalidad de triunfadores en la vida de sus hijos. Que el Señor les bendiga, les anime y les inspire cada día. Bendiciones, un abrazo fraterno en Cristo y María.